El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta... Circuito Electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Nada rápida. ¿Qué haríamos sin celular? Antes éramos más puntuales, pero sin celular. ¿Cómo está, Wilson? Buenas noches. Un saludo a todos los amigos del programa. Bueno, de mucho tiempito sí, por pues, acá. ¿Qué ha pasado? ¿Lo han congelado? ¿Qué ha pasado en el MAS? ¿O no les ayudaba en votos al MAS y por eso no lo mandaban al programa y a otros programas? ¿Qué ha pasado? Ustedes me han congelado. No, pero ustedes decían que venga tal, que no, mejor que vaya tal, bueno. No, final, y nunca lo mandaban a usted, Pablo. Muy caserito ya estaba diciendo. ¿Sí? Sí. Ya parecía más. Yo he dicho, o no les ayuda con los votos y lo han congelado a mi amigo Pablo. No, y creo que en las elecciones nacionales yo no era candidato, era de la Comisión Política y salía más en el circuito electoral que cuando he sido candidato. Cuando he sido candidato, ya como ya era candidato, y además seguro, no, porque era segundo. Seguridad, ¿no? ¿Hasta cuántos eran sus franjas de seguridad de ustedes? No teníamos, estaba previsto, ¿no? Dentro de los 5 que hemos salido, éramos franjas de seguridad. Pero creo que en el marco de los principios sólidos y concienciales, cuando más obligado estás moralmente es cuando estás en ese espacio. Yo me acuerdo, yo estuve en la franja de seguridad también en la gestión, la primera gestión que con el compañero Evo fue como presidente, el 2005. Estuve como diputado, y además era el primer diputado. El primer pluri. Además pluri. A veces entraba con el voto del presidente, claro, ¿no? Entonces era 100% seguro que iba a salir. Pero trabajamos más también porque había el tema de principio conciencial, recorrimos todo Chuquisaca, y en verdad fue la primera vez que recorrí todo Chuquisaca cuando fui candidato. Y bueno, ahora que también hemos estado como, en este caso ya son poblacionales, ¿no? El caso nuestro, también hemos recorrido, no todo Chuquisaca, pero gran parte de Chuquisaca, porque hicimos delegamos responsabilidades a los que, bueno, no hemos cambiado todavía, no podemos manejar el tema todavía de poblacionales, seguimos manejando el tema de pluris, ¿no? Entonces nos dividimos un poco entre todos los pluris que éramos antes y ahora somos poblacionales para recorrer todo el departamento. Entonces no tuve la oportunidad de recorrer todo el departamento, pero recorrí gran parte del departamento, estuve mucho tiempo en Sucre, sí, la verdad que salí muy poco en los medios porque también estaba más dedicado a las provincias y bueno, en los medios que podíamos, como usted hemos hecho algunas... Y no solo usted, también. Creo que también, don Esteban, se descuidaron un poco de Sucre. Bueno, estuvimos en el área rural, sí, mucho tiempo. Hemos entrado a Sucre con Esteban un poco, posiblemente, si vale el término, un poco al filo, ¿sí? ¿No? Pero sin embargo, hay que reconocer, deberíamos dedicarle un poco más a la ciudad, pero había que también estar en el área rural, porque se estaba manejando algunos discursos en la ciudad por parte de la oposición que no eran ciertos, había que ir a aclarar estos temas. Hemos estado en las diferentes provincias, Esteban peor, recorrió todo Chuquisaca de rincón a rincón. Entonces, un poco en Sucre tuvimos que suplir ese espacio, que era imposible, ¿no? Porque el grado de liderazgo de Esteban es importante. Estuvimos aprovechando inclusive las fiestas de carnaval con Esteban. Entramos a los mercados, entramos a los diferentes centros comerciales, donde fue muy bien recibido. Ahí también tuvimos buenos réditos políticos, si vale el término. Inclusive tuvimos que salir el jueves de Comadre, desde el mercado, para ver cómo estábamos ante la gente. Y teníamos otra invitación a la Central Obrera. Entonces, del mercado fuimos bailando hasta la Central Obrera y la gente lo saludaba a Esteban desde los balcones, desde las movilidades. Entonces vimos que estábamos bien en la ciudad,
pero que sí había que darle más contundencia. No nos alcanzó mucho el tiempo, pero sin embargo, a Dios gracias, nos fue bien en la ciudad. Pero el resultado final perdieron en la ciudad, les ganó Damián. Sí. Haremos una pausita, así aprovecho para llamar. Y después vamos a seguir hablando de este tema. Ya, Wilson. Circuito electoral. Empezamos todos los días a tu lado, desde el principio, desde siempre, porque cada día trabajamos hombro a hombro, sin distinción entre un trabajo pequeño o grande, porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En FANSESA sabemos que no se construye un mejor futuro solos, se construye con tu esfuerzo. ¡Juntos construimos Bolivia! Porque juntos construimos Bolivia. Apurando el sueño para convertirlo en una realidad. Sin prisa y sin pausa haremos camino sin mirar atrás. No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe y vos me acompaña el amor. No estoy solo, lo sé, el querer es poder, lo sé. Querer lo mejor. Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, Sucre, 35 años. Lo mejor está por venir. Y que de cortar 35 años, lo mejor está por venir. El Gobierno Autónomo de Chuquisaca, a través de la Dirección de Energía y Electrificación, amplían el proyecto. Electrificación Huacareta-Culpina, tramo 2. Las comunidades de Orocoté, El Palmar y Naranjitos, del municipio de Culpina, por su lejanía y difícil accesibilidad, fueron constantemente abandonadas. Hoy es una realidad. Más de 1.200 habitantes contarán con luz eléctrica en sus viviendas, con una inversión de más de 10 millones de bolivianos. 46 kilómetros de tendido eléctrico, 26 transformadores, 3 reguladores de voltaje y un reconectador tripolar, apagando mecheros, encendiendo el desarrollo. Más inversión en obras. Respondemos con hechos para vivir bien. Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca. Jaime Cárdenas, gobernador. Sucre, cuna de la libertad americana. La Culta Charcas, capital blanca de América, ciudad patrimonio cultural de la humanidad. De esa manera, reconoce el mundo a nuestra ciudad, como muestra de cariño y respeto a nuestra noble tierra, y a poco tiempo de celebrar el 25 de mayo, 206 años del primer grito libertario en América. Se invita a todos los habitantes de la ciudad de Sucre a participar de este homenaje con la refacción y pintado de blanco de la fachada de sus inmuebles, adornado de balcones y colocado de claveles rojos y símbolos patrios. Si es propietario de un inmueble de valor monumental o patrimonial en el centro histórico, manténgalo en buen estado y podrá beneficiarse con la Ley 2068 de incentivo patrimonial, con el descuento de hasta un 70% en el pago de sus impuestos. Conservar nuestro patrimonio, valorando nuestra historia, es tarea de todos. Unidad Mixta Municipal de Patrimonio Histórico, PRAS. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre. Capital de la libertad. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Calimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com.
Somos los buenos días que levanta cada mañana. Hola, papá. Somos el te quiero que te impulsa a luchar. Ese abrazo que se siente aunque estés lejos. Somos la lucha, el compromiso, el resultado de la nacionalización. Somos bolivianos y orgullosos podemos decir que llegamos lejos y seguimos creciendo. A 7 años de la nacionalización, cumplimos el compromiso de conectar a los bolivianos con el mundo. Entel, 7 años nacionalizada, totalmente tuya. El Consejo Municipal legisla para Sucre. Ha sancionado la ley que regula las fiestas de 15 años, que buscan recuperar el respeto y las buenas costumbres. De igual manera, con la anticipación necesaria se lleva adelante reuniones con distintas organizaciones con el fin de regular y normar el Carnaval de Sucre, recuperando nuestros valores y evitando el exagerado consumo de bebidas alcohólicas. Con nuestro trabajo y a paso seguro, Consejo Municipal. Hagamos las cosas bien. Conociendo el Estatuto Autonómico Departamental de Chuquisaca. El Estatuto Autonómico es la norma institucional básica del Gobierno Autónomo Departamental, de naturaleza rígida y cumplimiento estricto, que expresa la voluntad de sus habitantes, define nuestros derechos y deberes, establece la institucionalidad del Gobierno Autónomo Departamental y está estructurado de la siguiente manera: disposiciones generales, estructura orgánica, planificación y organización administrativa financiera, directrices del desarrollo. Conoce más en www.asambleachuquisaca.gov.bo. Y este 12 de julio, juntos, participaremos del referendo aprobatorio del Estatuto Autonómico Departamental. Con autonomía, decidimos nuestro futuro. Circuito electoral. Eso arriba. Verde. ¿Va a votar por el sí, por el no para los estatutos? ¿Verde o rojo? Dice que los asambleístas estamos prohibidos ¿de votar? No, de direccionar el voto. Pero, y de hacer campaña ni por el sí ni por el no. Pero los partidos sí pueden. No, o sea, se puede socializar. Los partidos se pueden inscribir y hacer campaña. Ahora, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a ser asambleísta o va a ser...? Todavía no es asambleísta. Yo soy asambleísta, como ya electo y con credencial. Lo que falta es que tome posesión del curul. Pero además es jefe de bancada. No, obviamente, de la bancada del MAS, ayer elegimos quién va a ser nuestro candidato a la asamblea. A la presidencia. A la presidencia de la asamblea. Gregorio Vela. Es el Gregorio Vela, sí, es un compañero, usted lo conoce ya, sí, muchos años dirigente, con mucha carrera. De la FUPOCH, ¿no? De la FUPOCH, dirigente. Hermano de... No, ¿qué es? No, todo el mundo decía, es hermano, es pariente. Y yo ayer le pregunté, me dijo, no, él es Vela, es otro Vela. Es que, como Pérez, hay hartos Pérez, ¿no? Y como Vela, también él me dice, y claro, un poco yo también entre broma y broma le dije, oye, tu pariente el Vela, le digo, ¿te va a dejar la presidencia? Le digo, no es mi pariente, es igual que los Pérez, vos, tantos Pérez hay en Bolivia, en Sucre unos tantos Pérez hay, me dijo, me hizo una broma bastante pesada. Entonces me sonreí un rato, él me decía, Vela me decía ayer tanto que le molesté porque me llamaron, es hermano, yo le dije, no, ya le pregunté, y él me dice, peor en tu caso, me dice entonces, porque... no te olvides cuáles son los 2 primeros apellidos en el mundo, me dice. Yo le digo, ¿cuáles? Sánchez. Gómez y Pérez. ¿Sí? Porque si Gómez es esa fruta, Pérez será. Entonces, me hizo una serie de bromas y después acabamos aclarando. No es pariente de Pedro Vela, el actual presidente.
Obviamente tienen el mismo look, inclusive en el tema de vestimenta y todo. Posiblemente sean de ahí de las mismas comunidades de donde tienen este tipo de vestimenta, pero sí, tienen el mismo look, si vale el término. Pero después, ayer elegimos como nuestro candidato, porque eso se tiene que consolidar nuevamente en la Asamblea. ¿Y quién va a ser vicepresidente, secretario? El presidente es el compañero Vela. La primera vicepresidenta va a ser una compañera del Chaco. La segunda vicepresidencia le corresponde a la oposición. Y bueno, el tercer vicepresidente sería otro nuestro. ¿Quién es? No recuerdo en este momento. Pero ya han elegido. Sí. Y después también está la oposición. La oposición tiene dos alternativas en la directiva. Y las comisiones, todavía no hemos elegido los presidentes de comisiones. O sea que doña Elsa Guevara tendrá segura, o los dos pueden ser de Chuquisaca Somos Todos. No, es para la oposición. En sí es para la oposición, ¿no? Seguramente ellos se pondrán de acuerdo. Seguramente eso en plena plenaria ya se va a discutir. Nosotros ¿Y los guaraníes? Por responsabilidad, también son una bancada, le cuento. Los guaraníes. ¿Cómo se consideran? ¿Como opositores? Bueno... A nosotros nos conviene que sean opositores, diga. A nosotros nos conviene que sean opositores y luego que sean opositores. Un amigo, Wilson. No, estamos en eso, y las comisiones, Wilson, de igual manera estamos en etapa de elegir comisión. Son 8 comisiones que funcionan. Yo también recién estoy interiorizando este tema de la asamblea. Hemos instruido al equipo de asesores que vayan viendo todo este tema, además para que iniciemos el proceso de transición. Usted sabe, no es fácil, ¿no? Mire, hoy, en esta nueva asamblea, toditos somos nuevos, diremos, en la asamblea, bueno, en la política no, bueno, ya yo fui diputado, ya tenemos algo de experiencia en estos escenarios, pero toditos somos nuevos hacia la asamblea. No hay ni uno solo elegido, ni en la oposición. O sea, todos los de la oposición también son nuevos dentro de lo que se va a significar el ser asambleísta. O sea, este proceso de transición estamos pensando ya coordinar con los colegas que están de salida para que lo hagamos una vez que elijamos ya quién se van a hacer cargo de cada comisión. Esto vamos a trabajar a partir del día sábado. El día sábado tenemos una reunión muy temprano entre todos los asambleístas, con la posibilidad de la presencia del compañero presidente y todos los sectores sociales, para empezar a delinear lo que va a ser nuestra actividad dentro de lo que va a significar los municipios, la gobernación, el tema de las asambleas y obviamente los consejos municipales en todo el departamento de Chuquisaca, incluyendo Sucre, Wilson. Estamos en esa actividad y bueno, yo fui elegido como jefe de bancada del Movimiento al Socialismo el día de ayer entre todos los asambleístas y obviamente juntamente con los sectores sociales. Pablo, mire, si uno vería los resultados de las elecciones, dirían, Chuquisaca Somos Todos siempre ha sido el opositor al MAS, porque de esta gestión que está terminando, 4 asambleístas son de Chuquisaca Somos Todos. Pero claro, su candidato era en la anterior elección don John Cava. Y en esta nueva elección, su candidato ha sido su amigo, Damián Condori. Y tienen 3 asambleístas en Chuquisaca Somos Todos. ¿Habrá alguna posibilidad de atraerlos nuevamente al MAS a esos 3 asambleístas o están rotas las relaciones? Yo creo que, mira, yo desde que fui dirigente y una vez que entré a la dirigencia de La Paz, hasta que salí fui dirigente. Y en la Central Obrera igual. Entré a ser dirigente de la Central Obrera y fui dirigente todos los años, ¿no? Es importante que haya oposición. Yo me acuerdo en el APAS, mis compañeros muy leales conmigo me decían, Pablo, tal persona es nuestro opositor, bendito sea, les decía, porque él nos va a dar orientación de las cosas de los errores que podamos cometer. Entonces, más bien, creo que somos una gran mayoría, nosotros más de 2/3 tenemos en la Asamblea, y si hay una oposición constructiva desde la Asamblea, va a ser importante. ¿Por qué le digo? En el tema estrictamente de Chuquisaca Somos Todos, si hubiera sido cualquier otra instancia, es la oposición, es el voto opositor, más el voto del resentimiento de algunos compañeros del MAS, que en su legítimo derecho, en sus legítimas aspiraciones, o también en sus frustraciones, tomaron la decisión de irse al otro lado, ¿no? Y
toda la oposición se unió, toda la derecha se unió en torno a ellos. Podía ser Gelipito Jara, el candidato, y hubieran tenido la misma votación. O sea, no ha habido una votación por algún líder que ha articulado la oposición. Era la oposición articulada entre el voto anti-más, el voto de oposición, más el voto del resentimiento, ¿no es cierto? Pese a todos esos escenarios, nosotros subimos nuestra votación en Sucre en cuestiones de gobernación. Ganamos con las anteriores elecciones. Sí. Pero a Evo no lo ganamos. Ganaron a la alcaldía. No, eso es verdad, no le ganamos a Evo. Ganamos la alcaldía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando estaba Evo no hubo este tema de los resentimientos, etcétera. Todos trabajamos por Evo presidente. Ya acá ya hubieron más que aspiraciones, ambiciones personales y también, ¿por qué no decir aspiraciones legítimas? Y muchas veces dentro del marco de las aspiraciones existen también las frustraciones, ¿no? Entonces, seguramente los compañeros tomaron la decisión de irse al otro lado, entonces todo eso sumó. Yo por eso le digo, no ha sido un voto por el liderazgo o por alguien, ha sido un voto en función a lo que ha significado la oposición, el voto antimás y la corriente del resentimiento. Pero don Iván Arcíñiga le ganó en votos a Esteban Urquizu, en Sucre. Pero, como le digo, ¿qué ocurrió? Era la candidatura del MAS en dos escenarios, ¿no? El compañero Esteban Urquizu, que tenía toda la estructura del movimiento al socialismo, que habíamos decidido que él sea nuestro candidato, además con un alto grado de liderazgo. Y la otra opción era la oposición, con el resentimiento de la gente que no logró la candidatura de Damián. Entonces, toditos ellos se sumaron. ¿Qué ocurrió? Yo era candidato a la alcaldía. Santiago igual, ¿no es cierto? Y no sé quiénes más. Pero todos dijimos no, que sea Iván el alcalde. Entonces todos centralizamos nuestra fuerza a Iván. En cambio los otros optaron por el resentimiento y se fueron al otro lado y hicieron oposición. Entonces lo que hicieron ellos es, aparte de la del altar, que se fueron al otro lado por resentimiento, optaron seguramente por cruzar. ¿Por qué? Porque nosotros con la lealtad y con los principios sólidos de que si no somos nosotros no vamos a agarrar y nos vamos a ir a la vereda del frente, no, más bien optamos por trabajar, por lograr que... Y nosotros tomamos un paso al costado. ¿Por qué le digo? Porque vimos que Iván era un buen candidato, pero además que nosotros servíamos mejor en el escenario legislativo, en otro escenario, ¿no es cierto? Entonces creo que es muchas veces el tema de el bien mayor. El bien mayor es el proceso. Entonces, mire, pese a todo eso, subió nuestra votación en Sucre. Pese a lo que usted me decía al principio, el problema es que también ustedes no entraron. Verdad, hubieron muchos factores, pero logramos superar nuestra votación de las anteriores elecciones de gobernador ahora. Pero además con un antecedente, que toda gestión desgasta. Sin embargo, creo que a Esteban, primero, la gestión, una de las mejores gestiones en Bolivia. Segundo, el tema de que al interior de las organizaciones apoyaron en su generalidad. Pero paralelo a eso, la mentira, la diatriba, la calumnia, inmediatamente el resentimiento, etcétera. Pese a todos esos escenarios, el Esteban subió de su votación, él superó su votación de la anterior elección, ahora, pese a todas estas vicisitudes. En las encuestas, cuando él estaba saliendo de gobernador, tenía mejor perfil, o sea, mejor apoyo de la población, fue perdiendo. ¿Cómo van a recuperar? No, es que lo que ocurrió fue el tema de la campaña de desprestigio. O sea, lo que ha ocurrido es, nosotros íbamos con la propuesta y mostrando nuestra gestión. Nuestra gestión era la mejor gestión en Bolivia. Entonces, ha sido calificado el mejor gobernador. En Chuquisaca somos todos que ustedes. No, tenían la mentira, la mejor calumnia. Empezaron a... Por eso yo le digo, si usted se pregunta... ¿Ustedes no explicaban su mejor verdad? No, nosotros explicábamos nuestra propuesta. ¿O no se hacían entender? No, explicábamos nuestra propuesta y la gente más bien creo que vio las obras en el campo, pero también en la ciudad empezó a crecer nuestra votación. Obviamente, le dije una vez, ¿se acuerda que le dije aquí? Yo respeto a las encuestas son encuestas, le dije, ¿no es cierto? Y respetamos. Estamos arriba, pero eso no nos tiene que dar
que vamos a ganar porque las encuestas nos dicen una cosa. Pero sin embargo era un referente, le dije. Y empezaron a decir que tiene su surtidorcito, que tiene camioncito, que cuando estaba bailando una cuequita en su matrimonio se le ha caído la... Entonces empezaron con todo y con una sarta de mentiras. Pero además que hay que reconocer, fue una campaña de la oposición hecha en laboratorio. Además con mucha inyección económica. Pero ustedes también tenían inyección Pero somos económica. gobierno. O sea, usted se pregunta y dice, ¿de dónde tiene plata el MAS? Está haciendo campaña. Miles de funcionarios del MAS que seguramente aportamos, ¿no es cierto?, para nuestras campañas. ¿De dónde tenía plata la oposición? ¿De dónde venía el financiamiento? ¿Quién financiaba? O sea, como usted dice, es una gran verdad. Nosotros, pero porque somos gobierno, tenemos funcionarios, tenemos, etcétera, etcétera, gente que trabaja y que de su sueldito le aporta, pues. Inclusive eso, denunciados, están obligados, nadie obligó. Era un aporte voluntario porque queríamos sostener primero nuestro proceso, pero además, pero no, todos los aportes que nosotros hacemos los trabajadores. Yo cuando era diputado aportaba, y lo aportaba porque había que sostener, porque se necesita, pues, el que dice, no pasa nada, mentiras. ¿Todos aportaban o el que quería? Pero no, todos aportaban. Por ejemplo, doña Hilda Saavedra, cuando era diputada, ¿aportaba? Mire, la verdad, yo no estuve en la gestión de doña Hilda, pero supongo que sí, han debido aportar todos. Y en el momento que estaban bailando con el MAS, han de decir, claro, yo lo hago voluntariamente. Cuando dejaron de bailar, han de decir, me han obligado, ¿no?, el discurso. Pero yo me pregunto, ¿de dónde venía el financiamiento? Usted iba al campo, veía vagonetas y vagonetas, movilidad, etcétera, de la oposición. Yo no hablo del candidato, hablo de la oposición, porque la oposición agarró y manejó todito esa estructura, ¿no es cierto? Pero era millonaria la campaña. Usted podía decir, el gobierno está manejando su campaña, que la gobernación ha utilizado la movilidad oficial para viajar. ¿Y qué de la oposición? ¿De dónde venía? ¿Quién financió? ¿Ustedes cuánto habrán gastado? Ya la verdad que ni idea. Y yo le prometo que yo nomás en mis gastos de mi campaña personal he gastado nomás buenos pesos. Es complicado el tema de campaña. Por eso yo cuando he visto... ¿Cuántos serán buenos pesos? $10.000, $20.000, ¿cuánto sacó de la bajacha? Hemos vaciado así. No, hemos gastado, pues se gasta, ¿no? Pero mire, la verdad, ¿cuánto? Voy a hacer para la próxima entrevista. Porque ¿no le pidió el partido un aporte de X miles de dólares? No, vamos a... por ser franja de seguridad. Por decirle, tenemos que organizar, por decirle, una proclamación en donde nos encomiendan, digamos, y ahí lo hacemos entre todos. El uninominal, nosotros los pluris, las organizaciones que se suman, etcétera. Uno va a un lado, que banderitas, que esto, que el otro. O sea, al margen de lo genérico que es el instrumento, ¿no? Por eso decía... Si nosotros, todavía un poco, hasta para embanderar nos michábamos, si vale el término, ¿no? La oposición la pintado de naranja. Y yo empecé a recordar la campaña del 2005. Usted entraba a un pueblo del 2005 y las calles eran rojas. Hoy las calles eran anaranjadas en los pueblos. O sea, eso es psicológico, ¿no? Y azules en la ciudad. No, le prometo, en la ciudad también nos pintaron de anaranjado. Entonces entrábamos y ahí empezábamos a clavar nuestras banderas, etcétera. Pero usted decía, por lo general, ¿qué ocurre? El oficialismo es el que supuestamente, por ser oficialistas, tiene pintada la ciudad, tiene pintada el campo, tiene embanderado. Hoy era, si no más ellos, en el peor de los casos, par a par. Pero ellos, estaban en la oposición. O sea, no tenían instituciones para decir sus funcionarios. ¿Quién les financió la campaña? ¿De dónde vinieron esos recursos? Entonces, nos ponemos nuestra cotita, decían ellos. Yo quisiera que nos enseñen cómo multiplicaban la platita de su cotita, porque es cotita, no creo que sea para tener semejantes estructuras de campaña, semejantes recursos. Pero bueno, yo creo que al margen de esto la población se manifestó. Y mire, por eso cuando usted me preguntaba en qué va a quedar la bancada de oposición en la Asamblea, yo creo que la bancada de oposición en la Asamblea
tiene que reconducir el discurso de lo que dejaron los opositores salientes. ¿Por qué le digo? Porque la oposición saliente fue censurada en las urnas. Mire, por ejemplo, Gonzalo Pallares, él no era de oposición, era opositor, se oponía a todo. ¿Y cómo quedó? Y no era mal político, era un político malo, o sea, insultaba, agredía, descalificaba. Otro de ¿Usted no es un poquito así? No, yo por lo menos soy crítico, reconozco también, pero obviamente duro en lo político, sí duro. Pero estos tales, estos cuales, etc. Lucho Ayllón, mi amigo, mi colega en francesa, no es mal político, es un político malo. Igual empezó a insultar y todo. Y creo que, más bien cuando yo digo, es importante tener oposición. Si Lucho y si Pallares hubieran reconducido su discurso a ser oposición y no opositores, yo creo que hubieran estado en mejor posición política. Y por lo menos a mí, en lo personal, me encantaba debatir con ellos, porque tenían una posición política, hasta que llegaban al insulto, digamos. Yo me acuerdo alguna vez, Lucho creo que me dijo, pero Pablo Pérez no aporta absolutamente nada, dijo, no, o sea, un poco más de menosprecio. Entonces yo le dije, tenga cuidado, estamos en invierno, cuidado que le dé un buen resfrío y su seso se le salga por su nariz, le dije. Entonces también me llevó al otro extremo de ser malo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hasta donde debatir, me gustaba debatir con Lucho, con Gonzalo, y creo que hasta cierto punto era bien. Si de ese punto no hubieran pasado a ser agresivos, a ser insultativos, creo que en este momento hubieran estado o en el Consejo, o tal vez Lucho hasta de alcalde, ¿no? Y candidato, etcétera. Pero espero que esta experiencia les sirva en la Asamblea. Que esta Asamblea la oposición sea oposición propositiva, fiscalizadora, legislativa, que ayude a hacer gestión dentro de los marcos de las propuestas que tienen ellos mismos. Pero con la experiencia de esta pasada legislatura, reclamaron, protestaron, denunciaron, pero la mayoría mandó. Mire, yo le digo, más bien, con toda la mayoría que teníamos, algunos compañeros se dejaron inclusive intimidar con 3 de oposición que habían. Se dejaron intimidar. ¿No eran 4? O 4 o 3 creo que eran. O una no era muy evidente. Y al último algunos compañeros que viraron, ¿no? Tuvieron el viraje al otro lado y se sumaron. Y uno de los nuestros, que a los 5 años se olvidó que era candidato a ser asambleísta y pensó que era candidato a gobernador, ¿no? Y a los 5 años se la pasó queriendo ser gobernador y ahí está, acabaron mal. ¿Se refiere a Oscar Rodas? No, a otro de los colegas que inclusive tenía buen perfil, ¿no? Los compañeros. Por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué es Cristian ahora? ¿Sigue en el MAS? ¿No está en el MAS? ¿En la congeladora? ¿Va a tener algo en estos próximos años? ¿Cómo están evaluando? No, yo creo que no, las estructuras del MAS, yo respeto las estructuras del MAS, son los distritos, son la dirección política, son las organizaciones, la federación. Ellos definen... ¿Ha hecho campaña para ustedes, Cristian Sanabria, no? Yo creo que todos han hecho campaña, yo no he ido a focalizar quién hace ni quién no hace, y quién hizo por nosotros ni quién hizo por la oposición, fue complicado, pero yo creo que lo que hay que aprender de esto es la experiencia. ¿Qué pasó con la oposición que se dedicó a poner piedras en el camino a título de fiscalización? Quedaron en el camino, pero no los dejamos en el camino nosotros como más. La población los dejó en el camino en las urnas. ¿Qué pasó con los que fueron candidatos a asambleístas y quisieron ser gobernadores? Se pasaron los 5 años queriendo ser gobernadores. Ni fueron buenos asambleístas, ni tampoco fueron gobernadores. Se pasaron y se quedaron en el camino. Y sigo insistiendo. No son malos políticos, sino tienen una mala percepción o es que en el momento en el que están. Mire lo que ocurrió en ese 20 de mayo. ¿Se acuerda lo que ocurrió? ¿Cree que lo que ha ocurrido hasta ahora ha sido parte de la justicia? ¿Se habrá hecho justicia? ¿De cuál? Del 20 de diciembre. Con los temas de lo que ocurrió. Mire, sin duda a mí
cuando ocurren estos temas y involucra a compañeros, amigos, pero sobre todas las cosas al ser humano, la verdad que es complicado hablar de estos temas, pero sin embargo creo que nos tiene que dejar una experiencia. Pero las ¿no? víctimas y los otros son seres humanos, ¿no? Sí, o sea, es de ida y vuelta, es de ida y vuelta. Yo no quisiera estar en los zapatos ni de la víctima ni de los victimizadores, porque detrás de la víctima hay familias y detrás del victimizador también hay familias. Entonces, es complicado, pero por lo menos en los escenarios en los que he participado, reuniones con colegas, yo les decía, todo lo bueno, lo malo y lo feo que pasó la Asamblea nos tiene que servir a nosotros de referente. O sea, tenemos que rescatar lo bueno, ¿no es cierto?, que han hecho en esta Asamblea, porque hay cosas buenas que se han hecho en esta Asamblea, hay que rescatar lo bueno, ¿no es cierto? Lo malo hay que enmendarlo si hay algunas cosas malas que se han hecho. Y lo fatal hay que desecharlo, hay que reconducir. La Asamblea, obviamente, hay que darle un reposicionamiento, si vale el término, a la Asamblea, sin desmerecer lo que ha hecho la actual Asamblea. Y esperamos que en los últimos días que le queda podamos hacer una transición, pero de verdad, dentro de los marcos de lo más llevadero, ¿no? Que no a última hora, a la salida, un poco más y acabó la fiesta y nos llevamos el último whisky, digamos, ¿no? Entonces yo creo que no tiene que hacer ni la Asamblea, ni la Gobernación, ni la Alcaldía, ni el Consejo. Que les dejen un poquito de whisky. Tenemos que agarrar, tenemos que hacer una transición, porque va a beneficiar ¿a quién? A la población, en la medida de nuestro accionar que nosotros tengamos, y creo que ese es el trabajo que nos espera a nosotros como asambleístas, y espero que la oposición también esté en esa lógica. La nueva oposición. Hay, por ejemplo, en la nueva oposición, por ejemplo, hay experiencia legislativa, de la oposición estoy hablando. Elsa Guevara, una mujer con mucha formación, tiene su experiencia legislativa. Mi colega, yo la veía muy bien en el Parlamento, pese a que era una opositora así vertical, pero inclusive en la oposición había temas que viabilizaba cuando se trataba para beneficio de la población, y había temas que nos daba duro, ¿no? Entonces, ese tipo de oposición es importante. Y creo que también, más allá de las diferencias políticas, de los insultos, etcétera, Hilda Saavedra también tiene experiencia dentro del Parlamento, ¿no? Entonces, esas experiencias, pero que sirvan para bien. Y los otros dos compañeros, como es Cordero y la otra compañera, no recuerdo en este momento el nombre, seguramente están entrando a un escenario político. Y no creo que estén entrando para 5 años. Seguramente están empezando a hacer carrera, y la mejor carrera que puede ser es de gestión, de fiscalización, pero convertirse en oposición propositiva, constructiva, fiscalizadora, y no poner piedras en el camino y convertirse en opositores y acabar como acabaron los Pero actuales. están hablando ahora de un referéndum revocatorio. De eso hablaremos a la vuelta. Claro que sí. Circuito electoral. Empezamos todos los días a tu lado, desde el principio, desde siempre, porque cada día trabajamos hombro a hombro, sin distinción entre un trabajo pequeño o grande, porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En Francesa sabemos que no se construye un mejor futuro solos, se construye con tu esfuerzo. Juntos construimos Bolivia. Porque juntos construimos Bolivia. Apurando el sueño para convertirlo en una realidad. Sin prisa y sin pausa haremos camino sin mirar atrás. No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe y vos me acompaña el amor. Estoy solo, lo sé, el querer es poder, lo sé. Quiero mejor. Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, Sucre, 35 años. Lo mejor está por venir. Y que recordar, 35 años, lo mejor está por venir.
El Gobierno Autónomo de Chuquisaca, a través de la Dirección de Energía y Electrificación, amplían el proyecto Electrificación Huacareta-Culpina Tramo 2. Las comunidades de Orocoté, El Palmar y Naranjitos del municipio de Culpina, por su lejanía y difícil accesibilidad, fueron constantemente abandonadas. Hoy es una realidad. Más de 1.200 habitantes contarán con luz eléctrica en sus viviendas, con una inversión de más de 10 millones de bolivianos, 46 kilómetros de tendido eléctrico, 26 transformadores, 3 reguladores de voltaje y un reconectador tripular, apagando mecheros, encendiendo el desarrollo. Más inversión en obras. Respondemos con hechos para vivir bien. Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca. Jaime Cárdenas, gobernador. Sucre, cuna de la libertad americana. La Punta Charcas, capital blanca de América, ciudad patrimonio cultural de la humanidad. De esa manera, reconoce el mundo a nuestra ciudad, como muestra de cariño y respeto a nuestra noble tierra, y a poco tiempo de celebrar el 25 de mayo, 206 años del primer grito libertario en América. Se invita a todos los habitantes de la ciudad de Sucre a participar de este homenaje con la refacción y pintado de blanco de la fachada de sus inmuebles, adornado de balcones y colocado de claveles rojos y símbolos patrios. Si es propietario de un inmueble de valor monumental o patrimonial en el centro histórico, manténgalo en buen estado y podrá beneficiarse con la Ley 2068 de incentivo patrimonial con el descuento de hasta un 70% en el pago de sus impuestos. Conservar nuestro patrimonio, valorando nuestra historia, es tarea de todos. Unidad Mixta Municipal de Patrimonio Histórico, PRAS. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre. Dale la libertad. Somos ese secreto que te atreviste a confesar. Somos los buenos días que levanta cada mañana. Hola, papá. Somos el te quiero que te impulsa a luchar. Ese abrazo que se siente aunque estés lejos. Somos la lucha, el compromiso, el resultado de la nacionalización. Somos bolivianos y orgullosos podemos decir que llegamos lejos y seguimos creciendo. A 7 años de la nacionalización, cumplimos el compromiso de conectar a los bolivianos con el mundo. Entel, 7 años nacionalizada, totalmente tuya. El Consejo Municipal legisla para Sucre. Ha sancionado la ley que regula las fiestas de 15 años, que buscan recuperar el respeto y las buenas costumbres. De igual manera, con la anticipación necesaria se lleva adelante reuniones con distintas organizaciones con el fin de regular y normar el Carnaval de Sucre, recuperando nuestros valores y evitando el exagerado consumo de bebidas alcohólicas. Con nuestro trabajo y a paso seguro, Consejo Municipal. Hagamos las cosas bien. Conociendo el estatuto autonómico departamental de Chuquisaca. El Estatuto Autonómico es la norma institucional básica del Gobierno Autónomo Departamental, de naturaleza rígida y cumplimiento estricto, que expresa la voluntad de sus habitantes, define nuestros derechos y deberes, establece la institucionalidad del Gobierno Autónomo Departamental y está estructurado de la siguiente manera: disposiciones generales, estructura orgánica, planificación y organización administrativa financiera, directrices del desarrollo. Conoce más en www.asambleachuquisaca.gov.bo. Y este 12 de julio, juntos participaremos del referendo aprobatorio del Estatuto Autonómico Departamental. Con autonomía, decidimos nuestro futuro. Circuito electoral. Bueno, a ver,
Despuésito hablaremos del referéndum revocatorio, que es lo que han dicho los opositores de Chuquisaca Somos Todos que van a impulsar. Pero Chuquisaca Somos Todos parece que ha tenido un discurso que los ha estigmatizado a los del Tribunal Electoral Departamental con ustedes, y ustedes no han tenido la capacidad de limpiar esa imagen, esa estigmatización. Yo creo que, por eso yo les decía, muchos temas de Chuquisaca Somos Todos se han hecho en laboratorio, pero no creo que lo han hecho ellos. O sea, por eso yo les decía, alguien ha financiado su campaña y alguien ha diseñado la campaña, por eso les digo, eran de laboratorio. Inclusive todos los pasos que han dado han sido de laboratorio. Primero han empezado a hacer un estigma, que el entorno, que la soberbia, que su bigotito, que su sombrerito. El otro escenario, o sea, agarraron, pues les decía, de laboratorio, agarraron un afiche para la ciudad con su candidato, con botitos texanits, peinadito a la gomina, camisita, todo. Y en el campo otro afiche con sombrerito, con chorito, con pichito, boquita verde, ojotitos, etcétera, ¿no? Eso alguien lo ha diseñado, ¿no es cierto? Porque son campañas de laboratorio. Pasa todo eso, viene el otro tema. Dice, ahora vamos a ir a los estrados judiciales, que vamos a seguir la norma, etcétera, ¿no? Se prepararon antes, dijeron, fraude va a haber, porque la corte es del MAS, dijeron. O sea, como en las elecciones nacionales, exactamente el mismo discurso que utilizó Samuel Doria Medina. Prepararon el paracaídas, prepararon el paraguas, prepararon el colchón para que el golpe duela menos, pero además para tratar de estigmatizar al MAS frente a la población. Pero obviamente, este discurso les dio márgenes de discurso, si vale el término, ¿no? Empezaron a recurrir al órgano electoral departamental y ya empezaron que su comadre, de su tío, de su abuelito, que es tal, que son afines, que no afines, que le puso, que no le puso, etcétera, etcétera. ¿Son afines o no? Mire, ¿tienen que salir videos bailando con los masistas, algo así para que... Mire, ¿quiénes estaban en el MAS con poder? ¿Quiénes son las bases sólidas de sustento del MAS? Las organizaciones sociales. ¿Quién era el jefe de la organización social más importante de Bolivia, que es la Confederación de Campesinos? El candidato de la oposición en Sucre. Entonces, la lógica es, ¿no será que más bien él influyó en algún nombramiento de algunos? Yo prefiero no creer. Pero esos cuatro miembros del Tribunal Electoral Departamental, sin contar a una que fue nombrada directamente por el presidente, porque así dice la norma, fueron elegidos en el Congreso, por mayoría masista. Por eso le digo, si digamos, estaríamos en esa lógica, ¿quién influyó en todo ese Congreso en los masistas si el opositor era ejecutivo de la Confederación? La lógica diría sí, pero yo no creo. No creo que ni él ni nosotros hemos influido. Seguramente han decidido por ellos, ¿no es cierto? ¿Y por qué entonces hay algunas divergencias entre ellos, entre los propios vocales? Porque se han pasado el tiempo debatiendo, o sea, han debatido antes de tomar una decisión. Si ellos hubieran sido de corriente masista, no hubieran tardado ni 24 horas, le hubieran dicho, bueno, este tema va a ser así, el resto de las 2 mesitas que fueron observadas, otra cosa, otra historia. Pero la decisión, si corría o no corría el tema del FRI, lo podían definir esa noche. O sea, ¿por qué llevó el tiempo? Porque había ese tema de que no, seguramente estaba en debate, en discusiones, en alegatos que se dicen derecho, no sé cómo será eso. Pero eso es pensando bien. Pero en Chuquisaca Somos Todos han trabajado muy bien para que se piense mal. Y ustedes no han hecho pensar bien. Pero mire, imagínense, yo en alguna entrevista les decía, llegó a tanto que ellos decían, si realmente el tribunal falla sacándolo al FRI, quiere decir que son vendidos al MAS, decía. Y nosotros dijimos, y si falla al otro lado, quiere decir que son vendidos a Chuquisaca Somos Todos. Por Dios, descalificas al árbitro. ¿Cuándo vamos a jugar con árbitro? Y es lo mismo en los partidos, árbitro, bombero, hijo de tal, pero hay un partido, alguien tiene que definir. Y llegó al Nacional, los empezaron a descalificar aquí y se dieron un margen de discurso y fueron a la Nacional.
En la Nacional igual empezaron a descalificarlos y al último sabíamos lo que iba a pasar. Si sabíamos que iban a pasar, yo creía que eran candidatos de un partido político. Clarividentes no sabían sido, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé, ellos decían, sabíamos lo que... Si sabían lo que iba a pasar, ¿para qué acudieron? Entonces, la lógica es, ellos, todo este escenario se han ido dando, por eso digo, es de laboratorio, para tener márgenes de discurso. Llegan a la Corte Superior y dicen, sabíamos que iba a pasar, dice. O sea, seguían siendo más clarividentes. Imagínense, la gobernación hubiera manejado puro clarividente, de repente, sabíamos que iba a haber desastres, sabíamos que... Tienen argumentos y dicen, el vocal es pariente de un masista fundador del MAS, por ejemplo, ¿y eso es cierto o es mentira? Los vocales son muy amigos de Damián Condori porque él era ejecutivo de la Confederación. Es más, hasta... ¿Coteaba Damián Condori? La verdad, yo mentiría si diría acoteado. Pero también decir que es hermano de alguien de un connotado masista, uno de ellos, yo también puedo decir, pues, es compadre, es ahijado, su hijo de uno del otro lado trabaja en un cargo jerárquico en el Tribunal Departamental de Justicia, el hijo de uno de los dirigentes del jefe de campaña de Damián, es alto funcionario del Tribunal de Justicia Departamental, con unos cuantos añitos de experiencia, recién egresadito. Sería descalificado. ¿De don Norberto Velázquez? Yo por ética no lo voy a hacer, no, de otro, y eso es conocido, pero por ética no lo voy a hacer. Seguramente si estuviéramos nosotros otro diría, su hijo del tal, se llama tal, así. Nosotros no, o sea, también pobres chicos tienen derecho a seguir en el camino, tienen derecho a ser profesionales, y mire, pero los descalificaríamos y diríamos, ellos sin ningún empacho lo han descalificado al hermano de un militante del MAS, ¿no es cierto? Y a ver, que le digan su hijo trabaja ahí de tal persona, no sería ético. Porque esto sí es cierto. Porque es que, mire, o es mentira. Ese chico, ese joven profesional se ha debido esmerar. Y no le podemos calificar por la conducta de su papá, digamos, ¿no es cierto? Ahora, a este profesional que ha optado por un cargo de vocal, no lo podemos descalificar porque su hermano ha tomado una decisión de estar en un partido político. Imagínense mis hermanos, yo tengo 6 hermanos, pobrecitos hermanos, ¿qué harían, no? Entonces, yo creo que a partir de estos escenarios, ahora al Tribunal Constitucional, y siguen manifestando y dicen, nosotros agarramos y sabemos que en el tribunal va a salir igual, dicen. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están preparando márgenes de discurso para tratar de descalificar nuestra ley. ¿Quiere que le dé el próximo discurso? A ver, ya se había acabado el programa. A ver, dígame. El próximo discurso va a ser, están entrando por la ventana, eso no son legales, tal cosa. Pero ¿qué se ha pasado? Presumiendo ser dirigentes, vamos a bloquear Sucre, vamos a cercar la ciudad, vamos a hacer un referéndum en la plaza, etcétera. Vamos a hacer un cabildo abierto en la plaza. Los cabildos son para reivindicar demandas de pueblos, ¿no es cierto? No son para reivindicar que le hayan ¿Están preparados para el referéndum en el MAS? Yo creo que la mejor preparación para el referéndum en el MAS es la gestión. La mejor manera de enfrentar a cualquier referéndum, venga de donde venga, es que hagamos gestión, es que empecemos a trabajar desde todos los escenarios. Mire, ya se había acabado el programa. Muy rapidito. Gracias. Conociendo el estatuto autonómico departamental de Chuquisaca. El Estatuto Autonómico es la norma institucional básica del Gobierno Autónomo Departamental, de naturaleza rígida y cumplimiento estricto, que expresa la voluntad de sus habitantes, define nuestros derechos y deberes, establece la institucionalidad del Gobierno Autónomo Departamental y está estructurado de la siguiente manera: disposiciones generales, estructura orgánica, planificación y organización administrativa financiera, directrices del desarrollo. Conoce más en www.asambleachuquisaca.gov.bo. Y este 12 de julio, juntos participaremos del referendo aprobatorio del Estatuto Autonómico Departamental. Autonomía, decidimos nuestro futuro.
Vox Supereduca. Comunicación escrita, radial y televisiva. Presentó. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.